Entramos ahora en este tiempo de análisis de la actualidad de una jornada que viene cargada políticamente después de las decisiones en torno a la composición de las diferentes administraciones que daba la Diputación de Badajoz. Ya hemos conocido hoy algunos de los nombres, bueno, mejor dicho, todos los nombres, pero los que afectan al Partido Judicial de Mérida, que son los que nos interesan, y también las listas al Congreso y al Senado por parte de la formación socialista para los próximos comicios generales del 23 de julio. Hablaremos de esto con nuestras picoteras, quienes se sientan hoy en esta mesa de opinión. Irene Torres, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas noches, muy bien. ¿Cómo estás? Acabando la semana que ha sido como eterna. Sí. He tenido una sensación de una semana, de esto dices año perro, pues semana perro total. Así que con muchas ganas de fin de semana. Bueno, va a hacer buen tiempo, o sea que lo vas a poder disfrutar, sobre todo el domingo. Mañana pueden registrarse precipitaciones a primeras horas, ojalá de la mañana, pero vamos, que no te vas a mojar seguramente. Ana Gaviro, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, pues nada. ¿Qué tal? ¿Tu aquí semana también? Terminando eso, una semana que ha sido un poco complicada por eso, no sé, muy larga. Yo no sé si es que después de tanto ajetreo con elecciones, merita lúdica, no sé qué, no sé cuánto, la tranquilidad esa nos ha provocado a todos cierto bajón y se nos ha hecho eterna, aunque por otro lado estamos muy entretenida, ¿no? Muy entretenida, aunque no se han vislumbrado nada nuevo en torno a la formación del nuevo Ejecutivo Autonómico. Sí que hemos estado en estos dimes y diretes, ¿no? A modo, yo decía ayer, de modo de mensajes de WhatsApp, ¿no? Que se están enviando, que de hecho se han enviado entre los candidatos, sobre todo del Partido Popular, María Guardiola, y de Vox, el emeritense Ángel Pelayo Gordillo, ¿no? Y de oye, si tú quieres y no puedes, o si yo puedo y tú no quieres, en fin, no sé. Esto es una nueva fórmula de contacto y de negociación muy rara, muy rara, porque yo sinceramente no creo que a través de un WhatsApp se pueda hacer una negociación al menos coherente, pero ¿qué le vamos a hacer? Tantas cosas incoherentes en los últimos años en España que le vamos a hacer con una más. De aquí a nada los tenemos negociando por la prensa. A través de mensajes de prensa, de hecho es como prácticamente han quedado, una diciendo que me llame, lo de WhatsApp no deja de ser la anécdota, pero es verdad que más que en los despachos, esa negociación se está realizando en otros sitios y a mí me escama un poco. No estarán las cosas bastante más adelantadas que lo que nos quieren hacer ver. Pues yo creo que también puede ser, o darse. Ya hay muchos rumores, y que esto ¿sabes? Es una escenificación. Hay muchos rumores que sabes que entre los compañeros de los medios de comunicación ya más o menos vamos colocando a cada uno en sus respectivos sillones, o los que podrían ser. Esto es como con algunas dudas, pero bueno. Cuando los enamorados están en cuelga tú, ¿no? Pues lo mismo pero al revés en este caso. Cuelga tú antes. Que cuando se colgó la pancarta que hemos visto caer desde el balcón de la sede del PP el día de las elecciones, a lo mejor ya estaba todo hablado. Que aquí yo creo que hay cosas que se sabían de antes, solo había dos bandos. Era o PP o Vox, o PSOE y Unidas Podemos. Entonces a lo mejor ya estaba hasta un poquito masticado de antes y ahora estamos viviendo el juego de las generales. Sí, pero de acuerdo, estaba de antes. Eso quiere decir que si ya estaba más o menos de antes, si no hubiéramos tenido tan a la vista, tan a la vuelta de la esquina las elecciones generales, todo esto se hubiera solucionado antes. Sí, yo lo tengo clarísimo. Ya tendríamos asamblea y la mitad de las direcciones generales ya estaría. Me parece muy mal. Me parece muy mal, porque sí, efectivamente ya estaba de antes, teniendo en cuenta que las tenemos a la vuelta de la esquina, no vamos a darle pasto ni comida al resto, ¿no? Vamos a hacerlo ya y se terminó. De hecho, yo creo que de no resolverse antes del día 22, ahora hablaremos de ello, en la segunda votación con mayoría simple del primer candidato que se someta a la investidura, pues las elecciones son el 23, pues a partir del 24 o 25 se convocará una nueva sesión de investidura de otro candidato o
o veremos qué es lo que ocurre. En cualquier Vamos a ir caso, cruzando los dedos para no tener que volver a las urnas en octubre. bueno, en fin, a algunos les puede convenir la repetición electoral, algunas formaciones políticas. Hoy sí hemos conocido, por ejemplo, que la emeritense Carmen Yáñez, la que ha sido portavoz municipal y delegada, bueno, ha pasado por la delegación de contrataciones, también de Hacienda en esta legislatura, ahora en funciones, va a estar en la Diputación de Badajoz. Será una de las actas que ocupe dentro del Partido Judicial de Mérida por el Partido Socialista. Le van a acompañar el candidato y alcalde por esta formación también en Puebla de la Calzada, Juan María del Fa, y el concejal de Arroyo de San Serván, Raúl Jareño. Yo no recuerdo hace cuánto tiempo que Mérida, estuvo Juan Carlos Perdigón en la anterior. En la anterior. En la 15-19, ¿no? Sí. En la 2015-2019. Pero de ahí para atrás, hace ya tiempo que no hay un concejal emeritense en la Diputación, que debe ser concejal para poder tomar posesión del acta de diputado. Unas diputaciones que ya han sido elegidos los presidentes, ya que recae en manos de nuevo del PSOE, que en ambas, tanto en la de Badajoz como en la de Cáceres, tienen mayoría absoluta. Si bien en la de Badajoz, por ejemplo, han perdido 4 diputados, tienen aún muchísimo margen y van a conservar 16 de 27, concretamente van a conservar la presidencia, en este caso Miguel Ángel Gallardo, que es el alcalde de Villanueva de la Serena. Pero esta es, como digo, la principal noticia política de la jornada, aparte de la que ahora valoraremos también sobre la constitución de las listas de los socialistas al Congreso y al Senado. Pero, como digo, a nivel local, Carmen Yáñez, ¿qué os parece, Irene? Bueno, yo creo que ha demostrado una capacidad de trabajo por encima de la mayoría de políticos que conocemos y, bueno, a lo mejor le puede faltar un poco el tema de la comunicación, pero a nivel de solvencia de trabajo creo que ha demostrado ser la mejor concejal que ha tenido Mérida en los últimos años, con diferencia y sin entrar en valoraciones de partido, sino de capacidad de trabajo y de lucha por la ciudad y como todo muy organizado. Así que creo que va a tener la Diputación un poco a raya. Yo es lo que he pensado cuando me enteraba esta mañana, ¿no? Digo, pues que se vayan preparando los funcionarios de Diputación de Badajoz, porque estoy además convencida de que Carmen Yáñez no va a Diputación de Badajoz a ser una diputada rasa. Tengo la sensación de que va a ocupar la vicepresidencia. Yo no sé si la vicepresidencia, pero sí de verdad que va a andar por ahí la cosa. Primero, por un equilibrio de fuerzas dentro del mismo Partido Socialista, ¿no? Está claro, las 2 mayorías absolutísimas en las grandes ciudades han sido también Almendralejo, pero han sido de Mérida y de Villanueva, y entiendo que ellos dentro de la ejecutiva provincial, en este caso, se habrán peleado, en este caso Mérida y Villanueva, para tener, bueno, también ese equilibrio de poder dentro del organismo provincial. Con lo cual estoy convencida de que no va a ser una diputada rasa y eso, pues lo que decía Irene, ¿no? La capacidad de trabajo que tiene es muy grande y que se aten los machos funcionarios. Bueno, del Partido Popular aún no ha trascendido los 2 nombres por el Partido Judicial de Mérida que tiene o que van a tener como diputados provinciales. Recordamos que en Mérida hay 3 del PSOE y 2 del Partido Popular, en función a los resultados obtenidos en los últimos comicios locales del 28 de mayo. La verdad es que esto siempre ha sido para mí un misterio, el cómo concretamente se asignan, ¿no?, los concejales, los diputados en función del número de concejales, pero hay una fórmula por ahí que se establece para ello. A Mérida le corresponden 5, 3 van del PSOE y 2 del Partido Popular. Como digo, del Partido Popular no han trascendido los nombres, si bien ya están elegidos. Pero, según ha pedido saber esta casa, Televisión Extremeña, aún no han sido comunicados a los candidatos y no han sido aceptados. Por tanto, tendrán primero que pasar esa fase y después ya la semana que viene seguramente se van a conocer los nombres de los 2 diputados por este Partido Judicial de Mérida. Entiendo también que el retraso, o que no los conozcamos,
tiene algo que ver con todo el tema de las negociaciones del gobierno regional. También entiendo que tiene algo que ver ahí porque, bueno, sabemos que en el caso de Mérida, por ejemplo, el propio candidato a la alcaldía iba en las listas de la asamblea. Entonces, bueno, vestir o desvestir un santo para vestir o desvestir otro tampoco es lógico, y me imagino que un poco cuando sepan en qué va a quedar, o cuando se tengan bastante más claro en qué va a quedar el tema del gobierno regional, pues o las posibilidades que haya. Entonces, por eso creo que estamos tardando tanto en conocer cuáles son esos nombres, porque también debe depender algo. Justo ahora que no se sabe todavía lo que va a pasar con la Junta, en caso de un cambio de color va a haber muchos cambios de direcciones generales, de toda una estructura de poder, porque al final no deja de ser una estructura de poder, y la Junta de Extremadura es una estructura de poder con un nivel muy amplio de nombres. Entonces estarán un poco viendo dónde pone cada peón. Jugando esas cartas, ¿no? Viendo a ver a qué palo se apuesta en este caso. La rumorología apunta a que, en principio, de Mérida no irá nadie a Diputación por el Partido Popular, ya que, en el caso hipotético de que María Guardiola sea investida presidenta, algunos de los miembros o de los concejales de la lista que acompañan a Santi Amaro podrían encabezar algunas listas, pero podrían encabezar algunas direcciones generales, efectivamente, de la Junta. Ahí precisamente está el juego, ¿no? O sea, no va nadie a Diputación, pero sí estarían en las direcciones generales, o lo excluimos a esta persona para una dirección general, pero tenemos que darle, lo mismo que comentaba antes con el PSOE, un equilibrio a Mérida, al partido en Mérida, y entonces hacemos un susceptible candidato a ser diputado en Diputación o no. El que esté haciendo los croquis de dónde va cada uno tiene que ser ingeniero como mínimo, porque ha habido unos cambios que ganen, o sea, quiero decir, ahora mismo cojan la presidencia de la Asamblea de Extremadura o no la cojan el Partido Popular, el nivel de diputados que han conseguido, ya solo con eso requiere más asignación de asamblea, requiere. Entonces yo creo que el que esté del Partido Popular ahora mismo repartiendo un poco el pescado debe estar cortando hasta las escamas de las porciones, porque hay unas guerras ahora, si es que es normal, o sea, ahora cuando más hay que repartir es cuando más guerras salen, y la Diputación, además las diputaciones son muy jugosas, porque en una población como Extremadura las diputaciones están muy bien dotadas, y en el caso de la Diputación de Badajoz, dan mucha visibilidad dentro de los pueblos. La prueba está en los resultados electorales. En los resultados electorales del 28M, ¿no? Las dos diputaciones son para el PSOE precisamente porque son las que se dedican realmente a repartir y a nutrir a los pequeños pueblos de las provincias. Entonces, claro, eso, quieras que no, pesa mucho cuando llegamos. Hay muchos servicios que la Diputación presta a muchísimos pueblos pequeños. Claro, pero muchos servicios desde todo, de agua, pasando por recogidas de basuras, etcétera. Servicios de cultura, de ocio, de deportes. Claro, es que al final la mayoría de las infraestructuras de los pueblos no tienen un remanente para hacer los pueblos propios. Entonces, si vas a algunos pueblos incluso de aquí cerca, se ven que las dotaciones en las plaquitas Diputación de Badajoz. O sea que el nivel de poder de las diputaciones, aunque en otros territorios no, aquí en Extremadura sí, aquí sí es fuerte, entonces es normal. Y manejan pasta, ¿eh? Sí, mucha. Manejan pasta. Y también tengo que decir que yo en los últimos años sí he seguido muy de cerca el trabajo de las dos diputaciones, que manejan pasta, pero muy bien repartida, ¿eh? Eso sí lo tengo que decir. Yo que he trabajado con empresas que trabajan con Diputación, muy bien repartida. Ahí está un acuerdo. Diputación, es curioso, es una administración muy atípica, porque hay un acuerdo entre los dos partidos que están representados allí, que es PSOE y PP, incluso para la distribución de los fondos y del personal. O sea, está todo pactado y ahí no hay bronca alguna. No. Además es que
es muy raro que encontremos una polémica política que surja desde Diputación o que tenga como centro Diputación de Badajoz o Diputación de Cáceres, pero es precisamente por eso. Tampoco se la pueden permitir porque la Diputación es un órgano poco conocido y eso hace que para mucha gente sea un órgano inútil o un órgano... Entonces, si tú lo dotas de mala visibilidad... Pero muy poco conocido desde el punto de vista de Irene, ciudadana de una de las ciudades más grandes de Extremadura. Claro, pero al final... Sí, porque tú te vas a los pueblos y se conoce más a Diputación y al diputado de área, de zona, de no sé qué, que a consejeros incluso. Efectivamente, que a consejeros y a directores generales, ¿eh? Sí. Pero a nivel comunicativo, las diputaciones pasan un poco de largo, entonces yo creo que eso les hace que no se puedan permitir... Ellos no quieren estar en el centro del debate, que se hable de ellos solo para inauguraciones y para cosas, porque saben que se podría poner en jaque esa administración, que no es una administración tan interiorizada como pueden ser las demás. Yo sinceramente entiendo que hacen un papel en Extremadura extraordinario, que lo hacen muy bien, que tienen profesionales espectaculares trabajando, ambas, en todas las áreas, y que es verdad que el equilibrio ha sido muy sostenido a lo largo del tiempo en las dos diputaciones. Hay que recordar que aquí en Mérida, por ejemplo, el servicio de extinción de incendios, los bomberos, pertenecen a Diputación y son de Diputación. De hecho, hemos asistido hace muy poquito tiempo al anuncio de la cesión de una parcela por parte del Ayuntamiento de Mérida para la ampliación del parque de bomberos, el cambio de ubicación y la ampliación del parque de bomberos de Mérida. Pues este es un servicio que depende de Diputación, efectivamente, el parque comarcal de bomberos. Bueno, también hemos conocido ya quiénes van a integrar las listas al Congreso y al Senado de cara a las próximas elecciones del 23 de julio en Badajoz y en Cáceres por el Partido Socialista. En este caso, por lo que nos afecta en la provincia de Badajoz, hay que decir que van a estar o la va a encabezar Maribel García López la lista al Congreso, seguida del actual portavoz de la Junta de Extremadura, Juan Antonio González, seguida de Catalina Paredes, Ana Lima y Eduardo Cruz. Por el Senado, la terna está compuesta por el actual secretario provincial de esta formación, Rafael Lemus, seguida de María Teresa Macías y Manuel Borrego. Cuando decimos terna es porque en el Senado de los tres suelen entrar los tres normalmente, porque en las papeletas se señalan los tres, efectivamente. Bueno, no estamos viendo nada. Quizás puedan sorprender los nombres. Hombre, lo de Juan Antonio González como portavoz, claro, quizás a mí da una pista ya de que en la Junta no hay muchas esperanzas de seguir. Sí me sorprendió ayer, el de la consejera de Agricultura sí me sorprendió más, pero el del portavoz de la Junta de Extremadura, bueno, no me ha sorprendido en absoluto, teniendo en cuenta cuál es la situación política a nivel regional y que a nivel nacional llevamos semanas, una semana y media al menos, escuchando que se están colocando ministros, presidentes de parlamento, candidatos de grandes ciudades en los números uno de sus respectivas provincias, ¿no? Entonces, no, pues era un poco... si teníamos dilucidado ya qué pasará con Fernández Vara si no repite como presidente, que él vuelve a ejercer su profesión, pues estaba claro que era el número 2 de la lista o el número 2, la figura número 2 del gobierno en este caso, el que iba a encabezar esa lista. Vamos, yo lo tenía bastante claro. Sí me ha sorprendido más lo de Begoña. Yo creo que hay cierta sorpresa porque como no se esperaba esta convocatoria de elecciones, no ha habido un margen de maniobra en cuanto a decisión. No creo que hayan sido decisiones tan meditadas como cabría esperar o como hubiesen sido si las elecciones se hubiesen convocado cuando correspondían. Sí creo que ha sido un poco jugar al sálvese quien pueda. Claro, y vamos a colocar a la gente que tenemos en puestos que, como dice, seguramente se vayan a perder. A mí sí me ha sorprendido cuando vi el otro día al antiguo portavoz del PSOE que encabezaba las listas, Valentín García. Es que se jubila ya. Sí. Es que Valentín tiene ya sus añitos, ¿eh? Pues a mí sí me sorprendió. Bueno, tanto, ha cumplido los 60.
no tiene tantos años. Lo que pasa que como es Lleva maestro... lleva tantos años en política. Y lleva ¿no? muchos años en Claro. política, también es que- cierto. Bueno, y de actividad sindical. Sí. Fue el Que secretario antes general fue, de comisiones efectivamente. obreras. Pero al ser maestro de profesión se puede jubilar a los 60 años, por la cantidad de años cotizados que lleva. En política. Claro que de maestros son los menos, yo creo. Claro. O posiblemente. Entonces a mí me sorprendió. Sí que pensaba que iba a repetir por la visibilidad que tiene. Al final, buena o mala, que hablen de mí. Y creo que tiene un nivel de visibilidad en Extremadura que la gente le conoce, aunque sea por los años que lleva y por las ruedas de prensa que nos hemos comido de ese señor. Entonces sí Bueno, y pensaba... fue el portavoz de la asamblea. de la del asamblea, grupo y bueno, parlamentario creo que- socialista. Creo que además, y que se la ha visto, como tú has dicho, siendo sindicalista, quien más, quien menos, se la ha encontrado en una manifestación, Y a mí sí me ha sorprendido porque creo que no es... que son cuestiones de los partidos, ¿eh? Pero creo que no es momento de quitarse ciertas caras visibles. Entiendo que equivale más a lo que hemos hablado de juegos de poder, porque creo que no es momento de quitarse a caras visibles que te puedan... Y lo que acabamos de comentar es que todos sabemos que la convocatoria de las elecciones generales ha cogido por sorpresa incluso a los partidos a nivel regional, o sea, al mismo Partido Socialista a nivel regional, ¿no? O a los más estrechos colaboradores, iba a decir, de Pedro Sánchez, no, porque estaban con él cuando, parece ser, tomó la decisión, pero sí a esos que están en primera fila, ¿no? No los de la primerísima primera fila, sino a los de primera fila. También les ha cogido de sorpresa, claro, si a eso sumas el resultado electoral y todos los trabajos esos que se hacen previos a las constituciones de un parlamento regional, pues es normal que echemos manos de lo más cercano probablemente, ¿no? A lo más cercano, lo más de confianza. Y lo más formado. Lo más de confianza. Mandar a alguien que no haya estado en política a un órgano de ese nivel es casi imposible. Tiene que tener un mínimo conocimiento de cómo funciona la institución y de cómo funciona la política en general, porque una vez que tú das el salto al Congreso, estás llegando a un nivel de documentación y de... que entiendo que es... También te voy a decir una cosa, y conocemos muchos, en Extremadura hemos tenido muchos casos de gente muy conocida en la región, muy buenos políticos de esos que han estado pegándose en el buen sentido de la palabra, con cualquiera por las esquinas, y que han llegado al Congreso como diputados y se han diluido, han perdido todo el gas. Eso los conocemos también, o sea que no siempre... Hasta alcaldes. Claro, alcaldes, vamos, conocemos de todo, alcaldes, concejales, diputados, o sea, tenemos ejemplos de todo tipo. Cuando das el salto también es un poco el regalito de lo has hecho muy bien aquí, vamos a dejarte que descanses un poco, Bueno, ¿no? eso es para el Senado. Bueno, Y que o me para el- perdone, también y que me perdonen los Congreso. candidatos, por favor, al Senado. Al final hay tanta gente que se diluye el trabajo, que yo no creo que haya ningún político... Pero ¿sabes por qué que- se diluye el trabajo? Yo no es que esté a favor del sistema político americano, pero se diluye el trabajo porque es verdad que se toma un poco como el descanso del guerrero. Y cuando están... O el premio, sí. Claro, el premio, el descanso del guerrero, cuando ya estás en el Congreso de los Diputados, tú ya... en tu territorio ya lo has hecho todo. No, señor, mire usted. Usted tiene que seguir trabajando por su territorio y tiene que dar cuentas en su territorio. Y es verdad que en España no se da cuenta. Dan más cuenta al territorio los parlamentarios europeos Sí. que los congresistas y los senadores. Sí. En eso sí me gusta más el sistema anglosajón. Claro. Porque el sistema anglosajón, el diputado, Claro, el congresista en el caso americano, tiene que defender su territorio. Efectivamente. Y eso aquí no pasa. Por eso te decía lo de que es como un premio, que nos hemos acostumbrado Claro, a sí, sí. llamar el cementerio de elefantes al Senado y poco hablamos del Congreso, como que está más magnificado. Si vas al Congreso está bien, si vas al Senado es como un premio de que te jubilas, toma, te regalamos, lo has hecho muy bien, te vamos a regalar el descanso. Pero en parte a veces el Congreso también. Sí, Y sí. eso no solo tendría que ser el mismo sistema, porque bueno, el sistema es el que tenemos, se puede cambiar, se debe cambiar, pero ahora mismo no se ha cambiado, deberían ser los propios mismos partidos, representantes de de los hecho, partidos claro.
quienes exigieran esa rendición de cuentas directa. Y desnacionalizaron un poco en ese sentido la opinión que se tiene del Congreso, ¿no? Y si participasen en su territorio, nosotros y nosotras mismas lo veríamos así, pero es que no lo hacen, es que llegan allí. Yo sí he ido a asambleas de Podemos Extremadura hace 2 legislaturas, en las que Amparo Botejara venía y te contaba cuántas propuestas había presentado el grupo, cuánto, y convocaban las asambleas a nivel regional para que la diputada que estaba en el Congreso representando a Extremadura lo contasen, pero es que eso lo he visto una vez. A lo mejor yo no digo que el PSOE no convoque o el PP no convoque a sus militantes y lo haga, pero no tienes que convocar a tus militantes, tienes que convocar a la ciudadanía. De votantes, efectivamente. De votantes, que pueden ser o no. Sí lo suelen hacer con sus militantes. Con sus militantes, por eso digo que no creo que debería quedarse. Pero es verdad que no lo hacen con sus votantes, con sus electores. Claro, porque al final como militante llegamos un poco a lo mismo, que es la conclusión que yo llegué cuando estaba en política. Tienes tiempo para dedicarla a la política, militas, tienes tiempo, te enteras de las cosas porque estás metida en grupos, ya sea de correo, de Telegram o de WhatsApp, entonces te llega toda la información y al final te metes en tu burbuja de información que te llega porque te llega información de tu partido. Si tú eres Yo el otro día comprobé que me puedo tirar, es una cosa que no había hecho nunca, fue un experimento social que hice. Conmigo misma. Sí, conmigo misma, a mí me encantan esas cosas. Me tiré una semana sin leer nada de noticias y me di cuenta de lo fácil que es estar desinformado. Es súper fácil, para mí era una cosa impensable porque al haber estado metida Pero dije, ¿cómo es que la gente no se entera de las cosas? Y dije, bueno, pues no voy a poner las noticias a la hora de comer, voy a poner los Simpsons. Pues en vez de abrir Twitter, que a lo mejor es más política, voy a abrir Facebook, voy a ver qué me encuentro. Y estuve una semana, me parece tan fácil estar desinformado si no militas o si... que se me quitaron muchas dudas, de estas dudas que me entran a veces de la gente, ¿cómo puede...? Pues es muy fácil, entras en una burbuja de tu día a día. Irene, en tu caso puede ser una semana, pero a mí me ha pasado que he estado una tarde en otra cosa distinta, de trabajo y no tiene que ver con la información, y he desconectado 3 horas y digo, ¿pero qué ha pasado? Y de buenas a primeras han surgido un montón de noticias y te das cuenta de que no puedes perder el hilo en ningún momento. Pero es que la ciudadanía media no está en el hilo. Y eso nos pasa a nosotros, que estamos acostumbrados, pues imagínate a la ciudadanía que no está. En fin, bueno, vamos a pasar a la novela de la investidura o futura investidura de la presidenta o presidente de la Junta de Extremadura, porque hoy se ha publicado el decreto de convocatoria de constitución de la Asamblea de Extremadura. Lo firmó ayer el presidente de funciones de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y hoy se ha publicado en el Diario Oficial de Extremadura. El día 20, martes, será la sesión constitutiva y ahí supongo queda plazo, una semana y algo, para saber exactamente si vamos a asistir a una jugada u a otra. En cualquier caso, todo parece indicar que ese posible pacto que se está fraguando y del que no saben absolutamente nada los candidatos, o al menos así lo transmiten a los medios de comunicación, tanto del Partido Popular como de Vox, pues puede facilitar que la presidencia de la Cámara Regional pueda recaer en Vox. Eso diría mucho ya de la jugada o de la estrategia que se va a seguir para el posible pacto y también, indudablemente, de lo que pueda suceder de cara a la investidura, si finalmente el presidente en funciones se va a someter a la investidura o va a renunciar a ella y será María Guardiola quien directamente sea la primera en someterse a esta sesión de investidura. En cualquier caso, vamos a llegar a las elecciones generales, porque si no es en primera convocatoria, hay 2 convocatorias, una en la que debe salir investida o investido con mayoría absoluta y una segunda por mayoría simple, es decir, más si es que no es. Todo indica que sea cual sea, o sea quien sea el candidato, deberá ser en segunda convocatoria, posiblemente si no queda en suspenso. Y esto coincidirá prácticamente con la jornada de reflexión de las elecciones generales, con el 22 de julio, el 23 son las elecciones generales. Si bien no se consigue en una primera votación, suponiendo que se presente Guillermo Fernández Vara o sea el primer candidato, tendrá 2 meses la mesa de la Asamblea para ir proponiendo sucesivos candidatos. Alcanzado este periodo, si sigue el bloqueo, continúa el bloqueo, tendríamos que ir a nuevos comicios electorales en Extremadura. Es una opción que, aunque pueda parecer lejana,
está ahí todavía como opción. Y en este caso, ya que hemos hablado de protagonistas, hoy los protagonistas son los miembros de la Diputación. Hemos hablado de Carmen Yáñez y del presidente y alcalde de Villanueva de esta institución, que volverá a repetir por tercera vez consecutiva al frente de esta administración, Miguel Ángel Gallardo. Sí ha dicho que ve lógico que Guardiola negocie con Vox, porque dice que no le va a permitir Vox, en este caso, gobernar en solitario a Guardiola. Bueno, no sabemos hasta cuándo van a estirar el chicle. Pues cualquiera sabe. Yo tengo una pregunta. De ser la votación el día 22, ¿estaríamos incurriendo en una ilegalidad? Porque por la jornada de reflexión. Por la jornada de reflexión estamos incumpliendo una ley. Sí, porque pueden influir en las elecciones generales, ¿no? A ver, no sé. Bueno, la investidura. Van a influir. Pregunto, claro. Es que terminar aplaudiendo a una persona que se ha convertido en presidente del gobierno, en este caso autonómico. Se quedan ahí como, bien, claro, con cara de póker. Claro. Todo el mundo no se acelera. Unas horas antes de... Y sabiendo además que las votaciones de investidura, las últimas, oye, nos han tenido ocupadas algunas horitas, ¿no? Entonces, no sé, esa es mi primera pregunta. Y eran más fáciles. Claro, y eran más fáciles. Esa es mi primera pregunta. Luego, la segunda reflexión, Miguel Ángel Gallardo, le vamos a dar el Nobel. Claro, veo lógico que Guardiola negocie con vos. Pues claro que sí, ¿qué va a hacer? Si no tiene, si dan los números. Y además, bueno, pues que eso lo sabemos desde el primer día. La pregunta está, lo comentábamos antes, ¿no? En cuándo van a hacerse públicos, si los hay, esos acuerdos, o cuándo van a ser los candidatos o los representantes de los dos partidos, PP y Vox, lo suficientemente sensatos para decirnos, oye, que no vamos a ningún sitio, que dejamos ya de jugar si tú, si yo, y no sé, porque está la otra opción, ¿no? Pero tengo la sensación que no depende tanto de ellos, sino de sus respectivas formaciones y de Madrid. A ver, claro, pero de esto solamente tiene la culpa una persona, a mi entender, y es el presidente del gobierno, que es verdad, porque lo dice la ley. Él tiene la prerrogativa de convocar elecciones, pero ha desestabilizado a toda España, a todos los gobiernos, a casi todos los gobiernos regionales, ¿no? O los nuevos gobiernos regionales, incluso a sus propios partidos, vamos. Y parte de Europa, además. Parte de Europa, bueno, claro. Y no sabemos si del resto del mundo, porque, bueno... Pero... ahí tenemos la otra. Yo creo que hay como demasiadas preguntas y muy pocas respuestas. Esto se está jugando en clave nacional, porque hasta la extremeña al final ha dicho que esto depende de Feijóo, la que al principio todo iba a ser para Extremadura, ya está diciendo que, bueno, que no tanto, que está guay lo de la extremeña, pero cada vez que dice Feijóo y... Bueno, Feijóo ha hablado, Por eso. Feijóo ha dicho que a ver qué nos trae María Guardiola a Génova. O sea, es decir, tiene que pasar por Génova la aprobación de cualquier pacto y de cualquier estrategia. Ese discurso que yo creo que todos los partidos han intentado tener de mi autonomía, no, Cari, tu autonomía no, que vas por un partido, tu autonomía no existe. Y además se comprueba lo mismo en Vox, que salió los primeros días, salió Ángel Pelayo, ¿no? Un poco así como muy empoderado / envalentonado, y ahora ha salido tanto Espinosa de los Monteros como Abascal a decir, bueno, pero que las autonomías vamos a negociar nosotros. Pero exactamente igual que por otro lado ha pasado con el presidente de la Junta, que salió diciendo, he presentado ya mi esto para reincorporarme a la actividad, y al día siguiente salió el portavoz diciendo, bueno, lo hemos dejado ahí en el aire porque no sabemos qué va a pasar. O sea, que yo creo que sobre todo está en eso, es que la decisión de Pedro Sánchez ha desestabilizado a todos, ha cogido a todo el mundo fuera de juego, entonces, pues eso, ha habido un caos general. Yo creo que Pedro Sánchez... Hay una máxima en los partidos políticos nacionales que son pritas las filas, es decir, claro. Toca aquí apretar las filas y todo el mundo en la misma dirección. Bueno, y así está siendo, porque si no ahora mismo ya tendríamos asamblea en Extremadura. Bueno, por los plazos todavía no, pero ya tendríamos claro quién va a ser el próximo gobierno, aunque... De todas formas, por los plazos se ha adelantado, claro. Porque
de no tener esta incertidumbre, el plazo más normal digo por las últimas convocatorias, hubiese sido el 27 de junio, sí. Y se ha adelantado al 20, apurando por el margen mínimo que permite la ley la convocatoria. Y querían adelantarlo incluso más, sí. Pero recuerda las declaraciones del presidente, me parece que fueron, no hace un par de días o 3, diciendo que se estaba retrasando el escrutinio definitivo. Es claro. Que el miércoles por la mañana se cerró el escrutinio definitivo. Claro, la recogida la entrega de credenciales de los... y el escrutinio definitivo es que el escrutinio definitivo no puede... Sí. O sea, los diputados no pueden recoger credenciales hasta que no está el escrutinio definitivo. Efectivamente. Y el miércoles, por ejemplo, se produjo, lo sabíamos, a las 10 de la mañana en la Junta Electoral de Zona de Mérida, fue en el Juzgado de lo Penal, que es donde está la Junta Electoral de Zona de Mérida, y fue a las 10 de la mañana la firma de actas del escrutinio definitivo. Sí. Yo creo que lo que pasa con estas cosas es la falta de credibilidad. O sea, al final nos estamos presentando unas generales que se están jugando en clave nacional, evidentemente, porque son unas generales, pero todos los partidos autonómicos... Y unas autonómicas que también han sido en clave general. Efectivamente. Y creo que eso es peligroso porque al final las autonomías están perdiendo un poco su regionalismo, ¿no? Que evidentemente van en bloques de partidos, pero creo que están perdiendo su regionalismo, que es algo que a nivel local no ha pasado. O sea, a nivel local se han jugado las elecciones municipales en clave municipal en casi todos sitios, y viendo un proceso, estos procesos son complicados y son un poco para hacerlos en estructuras, pero viendo un proceso que los 2 primeros días hasta prácticamente el día siguiente de convocar elecciones nacionales, los partidos estaban vendiendo en clave regional, que ahora ya ni se molesten en mantener un poco ese discurso, ¿no? Creo que lo único que va a hacer es que mucha gente que los habría votado por esa defensa de lo nuestro, ahora mismo perdiese esa confianza porque se diese cuenta de que cuando votas lo regional no te hace votar unas siglas. Bueno, nos vamos, no hay tiempo para más. Nos quedamos con ganas de hablar de don Benito Villanueva, sí, porque también en la semana nos ha traído mucha actualidad en este sentido, hasta con manifestaciones en don Benito, y sobre el que Gallardo, de nuevo protagonista en este viernes, ha vuelto a tener o a hacer declaraciones en este sentido, diciendo que si no se canaliza la ilusión ahora de la fusión que se está llevando a cabo entre don Benito y Villanueva, va a ser más difícil. Está claro que el resultado tal y como está ahora la cuestión de don Benito Villanueva, es elegido por el pueblo. O sea, don Benito pierde la mayoría el PSOE, está la cosa ahí, el alcalde dice que ya lo retomaremos en 2027, le deja muy mal lugar, Hace unos años, hace 1 año y medio, tuvimos un referéndum en el que por narices, a pesar de todos los ecos que hubo de pucherazo, estaba a favor de la fusión. No entiendo que en 6 meses, 9 meses, 12 meses, ni siquiera 15, la población de don Benito ya ha cambiado tanto de parecer. Bueno, en cualquier caso tampoco... Estos comicios son representativos, sí, lo que sí muestran es una polaridad en don Benito, no en Villanueva, a favor y en contra de la oposición. Lo digo porque si entonces el referéndum en don Benito se ganó por la mínima, claro, por eso te digo que... con 1 décima por encima solamente de lo que permitía la ley, ahora en las elecciones sí que se ve que la mínima a lo mejor no era tan mínima. No era tan mínima, y que según el número de concejales que ha sacado don Benito siempre, que es la formación que aboga por no estar en la fusión, no llevarla a cabo, es el 50% de los votantes, o sea, la mitad. Es que... ¿no? Entonces, casi la mitad. Es no sé dónde queda José Luis Quintana con el referéndum según los resultados electorales. Pero sí creo que Gallardo ha dicho una cosa inteligente, bueno, dice muchas, pero concretamente esta, y es que si no es ahora, será en unos años, y creo que lo ha dicho teniendo muy claro que es una realidad y que las cosas no solo se juegan a corto plazo. Nos estamos acostumbrando tanto a la política de la hora que creo que se enfrían tanto las cosas, y 4 años son muchos,
Mucho, sí. Son muchos años, pero creo que si lo vas manteniendo vivo, o sea, creo que va a ser antes, pero lo que ha dicho ha sido que el partido no solo se juega a corto plazo, y creo que estamos tan acostumbrados a la política de inmediatez que me parece una de las cosas más sensatas que he oído en política en los últimos años. Bueno, pues nos vamos, y eso que no íbamos a hablar de Benito Villanueva. Gracias, Irene, que pases un buen fin de semana, que lo disfrutes. Lo mismo te digo, Ana, que disfrutes del fin de semana. Muchísimas gracias. Igualmente. Y a ustedes agradecerles como siempre su atención. Volvemos el lunes de nuevo a estar con todos ustedes tomando el pulso a la actualidad y de proximidad aquí en Televisión Extremeña, a la actualidad de la capital, de Mérida y de toda la región. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y en nuestra página web de televisiónextremeña.com, tanto en la TDT como en esos medios digitales. Volveremos el lunes en torno a las 10 menos 25 de la noche. Hasta entonces, buenas noches y sean muy felices.